todos y bienvenidos a este vídeo, espero que estés muy bien. Hoy te voy a explicar los principios herméticos del Kybalión y van a ser los últimos 4 principios porque tengo un vídeo donde ya explico los otros 3. Así que si no lo has visto, ¿a qué estás esperando? El Kybalión es un resumen de la sabiduría del Antiguo Egipto y Grecia y básicamente nos explica cómo funciona nuestra realidad. Y a lo largo de este vídeo te voy a explicar los principios, pero además pues vamos a estar haciendo una aplicación a nuestra vida diaria y te voy a ir diciendo cómo puedes aplicarlos para pues que te vaya mejor en la vida, en las cosas que tú quieres hacer, para que comprendas la realidad y pues vas a tener un entendimiento pues mucho más profundo cuando terminemos este vídeo. Así que déjame un like si te interesa verlo y vamos allá. El primer principio es el principio de la polaridad y dice lo siguiente: todo es dual, todo tiene polos opuestos. Los polos opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Esta ley o principio de polaridad nos explica los cambios que suceden en nuestra realidad. La polaridad implica que existan los opuestos como bajo y alto, norte y sur, rápido y despacio. El Kybalión nos viene a decir que estos polos opuestos son una ilusión de la mente. En realidad los extremos se tocan. Por ejemplo, feliz o triste están describiendo dos formas en las cuales nos podemos sentir, pero en realidad los extremos son lo mismo. Entonces el Kybalión nos dice que podemos encontrar la unidad en todas partes cuando estamos escogiendo en uno de estos polos y que debemos de ser conscientes pues en qué grado de polaridad nos estamos situando. Nos invita, por ejemplo, a ser conscientes del cambio en nuestros estados de ánimo y cómo pueden ir de polo a polo, por ejemplo, feliz o triste. Entonces, para explicarte esto, imagínate un péndulo que va de lado a lado y cada uno de estos extremos significa uno de tus estados de ánimo. La medida del balanceo en una dirección es la medida en la de otra. Entonces, esto significa que si un día estás muy feliz, todo ese impulso que se ha ido para un lado del péndulo, entonces va a ir al otro lado y un día vas a estar muy triste. Entonces, el Kybalión nos invita a decir, sé consciente de que no debes de situarte en uno de estos dos extremos y escoge un grado medio, porque de esta forma vas a reducir ese balanceo o ese impulso y pues no te va a pegar tan fuerte cuando experimentes, digamos, la compensación del estado en el que estás. El Kybalión también nos dice que las interpretaciones de las polaridades cambian según la persona. Por ejemplo, una persona puede percibir algo como aburrido y otra persona lo puede percibir como emocionante. Obviamente, si tú, por ejemplo, quieres ir a un concierto de un músico que te gusta mucho, pues lo vas a percibir como un evento emocionante. En cambio, igual a mí no me gusta esa música, entonces lo percibo como aburrido, porque la polaridad es subjetiva y depende mucho del individuo. Entonces siempre estamos haciendo juicios basados en nuestra subjetividad. Por ejemplo, cuando yo conduzco un coche, igual para ti eso es rápido, pero para mí eso es lento. Entonces depende mucho de la persona. El Kybalión nos dice que las paradojas pueden ser reconciliadas y que no podemos hablar de absolutos o hacer asunciones, porque todo es relativo. El Kybalión nos invita a ser conscientes de nuestras emociones y escoger pues el polo adecuado. Por ejemplo, en lugar de una persona poco amable, escogerías amable. Y además, cuando estamos balanceándonos entre estas emociones, pues podemos utilizar el principio de la vibración y trabajar en cambiar nuestra vibración para atraer lo que queramos. Otra frase del Kybalión dice: es posible cambiar las vibraciones de odio en vibraciones de amor, en la mente de uno mismo y la del otro. Esto es lo que veníamos hablando en el principio del mentalismo, y es que nuestros propios pensamientos afectan a otras mentes que puedan estar cerca de nosotros. El siguiente principio es el principio del ritmo y dice lo siguiente: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de arranque y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida que la de su movimiento hacia la izquierda, lo que estábamos hablando del péndulo.
Entonces esto describe la naturaleza de nuestra realidad. Es bastante útil saber que todos son ciclos rítmicos y, como he dicho, pues todos son ritmos. Ejemplos: la moda, las tendencias políticas, las rachas de cómo tú te sientes o cómo te va en la vida. Igual ahora te va muy bien, mañana igual, o de aquí a unos meses te irá muy mal. Entonces nos dice que todo es este balanceo, y por la primera o la segunda ley, que también nos decía que todo está constantemente cambiando, el principio del cambio, que creo que era el tercero. Entonces, pues todo está en constante movimiento y todos son estos ciclos que pues están constantemente fluyendo. Entonces es como si la realidad fuera operando a través de un algoritmo. Nuestra realidad es un ser infinito del cual todos somos parte, y puede que esté creando o repitiendo ciclos rítmicos con variación para nosotros y para todos los seres. Entonces esto hace que se esté experimentando a él mismo, y el ser único o la creación puede experimentar todas las variaciones de un evento y circunstancias. Entonces este principio nos explica que hay ciclos que se repiten. Por ejemplo, hay civilizaciones que nacen, otras que terminan. Todo pues son esto: vida, muerte, por ejemplo, o ciclos lunares, o también las estaciones. Pues date cuenta de que todo está en constante movimiento. Entonces te dice este principio que date cuenta de que tus estados de ánimo también van de polo a polo y también siguen estos ritmos. Entonces, si tú sabes esto, lo que debes hacer pues es ajustar tu vibración y además aceptar, honrar esos ritmos, y trata de no forzar y utilizar los ritmos naturales pues de tu cuerpo. Si por ejemplo un día te sientes muy cansado, no vas a intentar hacer 3 horas de deporte o trabajar todo el día. No, si estás cansado vas a descansar. Y cuando ese proceso termine, pues tú tendrás energía para volver a trabajar y para volver a hacer las cosas. Entonces, pues básicamente nos dice que aprendamos a utilizar estos ritmos que son naturales y que no vayamos en contra de ellos, porque esto nos creará resistencia. Entonces, básicamente, así es como tú puedes aprender a manipular la realidad y aprovecharte de estos ritmos, porque, pues, obviamente, dependiendo de cómo te sientas un día o dependiendo de cómo esté tu ritmo, tú sabes que eso está en constante movimiento y puedes aprovechar esa emoción para pues hacer lo que te toca ese día. El siguiente principio es el principio hermético de causa y efecto, y nos dice lo siguiente: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Entonces, esto te dice que todo tiene su causa. Obviamente, cuando algo sucede es porque hay una causa, y todas las cosas que hacemos, por insignificantes que sean, van a tener un impacto en el mundo, van a tener pues unos efectos. Por ejemplo, imagínate que hoy tú has puesto una frase en tus redes sociales. Eso va a tener un efecto en personas que lo van a leer, van a pensar cosas, van a actuar de cierta forma, quizás porque han visto tu frase o han visto tu publicación. Puede ser efectos positivos o negativos, obviamente. Imagínate que yo escojo hoy ponerme una sonrisa en la cara y sonreír a las personas en la calle. Esto obviamente va a tener un efecto en ellas, e incluso puede que cambie su día. Puede que empiecen a hacer acciones distintas porque simplemente yo les he hecho sentir de cierta forma. Entonces, básicamente nos viene a decir: ves con cuidado con lo que haces, porque todo tiene unas causas y unos efectos. Y además puede también que sean causas inconscientes. Por ejemplo, yo compro una prenda de ropa o compro unas cortinas de color azul porque hace muchos años yo vi en una revista unas cortinas de color azul. Entonces, aunque yo no soy consciente de eso, esa imagen se quedó en mi inconsciente, y yo cuando fui a la tienda quería esas cortinas porque lo había visto hace muchos años y de forma inconsciente tenía ese recuerdo. Son ejemplos un poco de nuestra vida diaria, pero creo que es pues más fácil entenderlo así. Las circunstancias y los eventos nos atraen dependiendo de nuestras creencias y dependiendo de nuestra vibración.
Esto causa todo tipo de efectos en nuestra realidad. Este principio nos recuerda que no estamos bajo la merced de nadie y nos elimina la suerte. Dice que los grandes maestros supieron manipular la realidad y no estaban bajo la voluntad de nadie, porque ellos sabían que todo lo que hacían pues tenía efectos y tenía causas. Y de esta forma no se dejaban influenciar por las personas que tenían más poder o más voluntad, porque pues ellos sabían que, por ejemplo, si alguien te trata mal hoy, pues esa no es tu culpa, porque hay una causa por la cual esa persona se siente de cierta forma y probablemente pues no sea tu culpa. Este principio nos anima a no dejarnos llevar por las circunstancias y poner nuestros propios límites. Entonces, siendo conscientes del principio de causa y efecto, podemos evitar sentirnos afectados por las emociones de otras personas. El siguiente principio es el principio de género y dice lo siguiente: el género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El género está en todo. ¿Qué significa? Pues para que las cosas surjan, para que se dé la creación, necesita un principio femenino y un principio masculino. Entonces, esto no significa que, es que nosotros tenemos una percepción un poco distorsionada de lo que es femenino y masculino. Pero como he explicado en otros vídeos, los egipcios sabían que, aunque yo sea mujer, pues también tengo un principio masculino en mí. Entonces, nosotros somos un equilibrio de estos dos principios y podemos tener rasgos pues de estas dos energías. Por ejemplo, piensa en un hombre que es muy sensible, que le gusta cuidar a las personas o que le gusta, yo que sé, cocinar. Pues todo esto serían energías femeninas. Y aunque sea un hombre, pues tiene energías femeninas, porque dentro de una misma persona hay estos dos principios. Entonces, tú en tu vida diaria puedes, por ejemplo, ponerte a pensar y darte cuenta dónde manifiestas estas energías en ti mismo. Y estoy segura que tienes alguna de ellas. No me vas a decir, no, yo es que soy todo hombre, no tengo ningún principio femenino. Algo tiene que haber en ti de feminidad, porque todos los seres humanos o todo lo que está generado realmente pues ha venido de esos dos principios, del principio femenino y el principio masculino. Las energías masculina y femenina catalizan y siempre están generando y creando cosas. No se trata solo de reproducción, estas energías generan todo, generan movimiento, generan creación, vibraciones, todo exactamente está compuesto por esas dos energías. Por eso este principio lo he encontrado como generación o género, entonces ya voy entendiendo por qué estos dos nombres, porque de generación obviamente todo lo que está generado se genera por estos principios. Entonces, como hemos dicho, cada hombre biológico tiene aspectos femeninos y cada mujer biológica tiene aspectos masculinos. La masculinidad, por ejemplo, representa la razón, la lógica, el pensamiento analítico, también el poder, la voluntad, y lo femenino puede representar la creatividad, la intuición, el cuidar de los demás, también la imaginación, las emociones, la empatía. Todo esto son energías femeninas, pero no tienes que ser mujer para obviamente tener estas energías en ti. Además, sabemos que nuestro cerebro tiene dos partes y la parte más lógica se caracteriza por las energías masculinas y la parte que es más intuitiva se caracteriza por las energías femeninas. Entonces, hasta nuestro cerebro pues podemos encontrar en él este principio donde hay masculino, femenino. La mayoría de nosotros somos una mezcla de estos dos rasgos y estos dos principios son necesarios para todo. Por ejemplo, en el trabajo la energía masculina aporta el ímpetu y es necesaria, obviamente, para tener voluntad, para pues empezar proyectos, pero en cambio la energía femenina es la que pues de alguna forma aporta el sentimiento o la emoción que nos ayuda a crear las cosas, o también la imaginación. El principio hermético de la polaridad, que es el cual hemos explicado en el número 1, también se aplica al principio de género. ¿Qué significa esto? Pues que todos son polos de la misma cosa
Y obviamente hay grados, hay hombres más masculinos y hay hombres más femeninos. Todos nos situamos en un punto de este espectro. Por ejemplo, un arquitecto es un buen ejemplo de un balance entre masculino y femenino. ¿Por qué? Pues porque necesita las dos partes para crear sus cosas. Necesita creatividad, necesita emoción para crear diseños y para hacerlos que sean bonitos estéticamente. Para planificar y hacer cálculos, en cambio, necesitará una mente analítica. Entonces vemos cómo no hay dos seres iguales y todos tenemos estas dos energías dentro de nosotros mismos. Puedes hacer este tipo de juego donde miras esta imagen y pues vas buscando cuál energías hay en ti, o qué energías hay en ti, mejor dicho, y pues vas identificando y seguro que encuentras alguna que no es de tu género, pero que tienes, porque también tienes ese principio en ti. Tomar conciencia de este principio nos ayudará a mejorar nuestra concepción de nosotros mismos y de nuestra realidad. Y de esta forma sabremos que pues todo está formado por estos dos principios, y cuando vayamos a crear algo, pues sistemas sociales o cualquier cosa, organizaciones, sabremos que tenemos que tener un balance entre lo masculino y lo femenino entrelazados, que necesitamos las dos cosas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres ver más vídeos hablando sobre el Kybalión en profundidad, déjame un like y pues déjame también un comentario si tú tienes alguna idea de cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida, o si hay algo que te haya resultado extremadamente útil. Obviamente, el que a mí más me ha llamado la atención es el principio del péndulo, que dice que como tan feliz estás hoy, tan triste estarás al día siguiente o de aquí de un tiempo. Entonces, las personas que somos desafortunadas, en teoría, deberíamos esperar una gran fortuna que viene hacia nosotros. No lo sé. Déjame un comentario abajo. Yo te deseo que tengas un feliz día y nos vemos muy pronto.